Puerto Rico, Puerto Rico, a pie, Puerto Rico, a eso pie. es. Antes de irse para la escuela, tenían que bajar hasta el otro lado allá a buscar agua en balde. Mira para allá, mira ahí. Y de temero ese. Se fino, se fino. Toda mi vida, aquí está el café de paisajes por el. O sea que Que si sube acá a pie, hay que dar un reconocimiento. y en este video sí vamos a tomar café. Así que espero que vamos a degustar el café de Maunabo. Yo digo que es un pueblo con corazón. La gente es bien bondadosa, amigable. Todo el que viene aquí, eso es un detalle que. Tienes una vista aquí espectacular, pero mira lo que vemos allá. Explícame. Y aquí se ve lo que es la isla de. Chito, aparte de ser el fundador de este periódico, Chito es servidor público, Chito es... ¿Qué les ha parecido la isla? Oh, bella, bella. Esta es la... Para castigarnos. Mira de qué. Maunabo que se lo van a disfrutar y nunca lo van a olvidar. Eso es así. 17 años en Estados Unidos, en Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy me dirijo al precioso pueblo de Maunabo y vamos a visitar varios puntos de interés, y entre ellos vamos a visitar un periódico legendario regional, y vamos a degustar una comida riquísima en un restaurante que tiene una vista, mi gente, espectacular. Así que si te interesa el video, quédate aquí con Puerto Rico a pie. Bueno, mi gente, y como es de costumbre, estamos haciendo la caminata en el pueblo de Maunabo. Y estoy ahora mismo en la calle Luis Muñoz Rivera, miren, del pueblo de Maunabo. Y vamos aquí al periódico La Esquina. Adiós, mira quién tenemos aquí. De Puerto Rico a pie. Saludos, Qué bueno verte, Ángel, está por bien, Maunabo. Chito, saludos. Aquí ¿Te tenemos gustó? a Ramón Chito Arroyo, dímelo. Bien, ¿te gustó Maunabo, verdad? Me encantó Maunabo. Sí, qué bueno verte nuevamente por aquí por Maunabo. Es un honor para nosotros recibirte. Pues mira, Chito, quiero que me hables de la historia de este periódico que está aquí, que es el periódico regional La Esquina, y un periódico legendario en esta área, y nos van a contar una otra cosita de cómo surgió en esta área, ¿verdad? El periódico, y el fundador lo vamos a conocer también. Sí, pues vamos a entrar por ahí. ¿Quién es el fundador? El fundador Ramón Chito Arroyo junto a José Orlando Rivera. Ahí está, que es este señor que está aquí. Sí. Pues nada, Chito, vamos allá Vamos adentro. allá, vamos acá, entra por aquí. Esta es la facilidad del periódico La Esquina. Ay, qué chévere. Y estamos aquí, esta es la esquina, aquí es la recepción del periódico. Puede ver el logo del periódico ahí, el periódico del sureste de Puerto Rico. Y vamos a pasar por aquí para que conozca a nuestro presidente editor, el señor Héctor Iván de Jesús, que está por aquí. Mira, Héctor Iván, te traigo aquí a Ángel de Puerto Rico a pie. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer, Ángel, conocerte y conocerlos a todos ustedes. Bienvenidos. Qué chévere. Mira, pues tengo un montón de preguntas porque hablando con Chito, pues Chito me explicó un montón de cosas bien curiosas en relación al surgimiento y el nombre del periódico. Y entonces pues, me dice que usted es el que está ahora a la cabeza de este rotativo. Pues para ya llevamos 17 años desde que nuestro fundador decidió acogerse al retiro, pero es un retiro de boca, como uno dice, porque se mantiene con nosotros como asesor principal. Y nada, seguimos con el mismo compromiso y con la misma energía de mantener informados a todos los residentes y a todo Puerto Rico, porque ya por los medios y plataformas sociales, el periódico trasciende no tan solo al medio rotativo, sino que también damos acceso a toda la isla a nivel nacional. Este periódico surge en 1975, viendo las necesidades que había en el pueblo, de crear un medio de comunicación que pudiera servir para informar, educar y denunciar los problemas que aquejan al pueblo, cosa que se entre en un proceso de discusión para buscar soluciones. Y eso fue lo que dio origen a la idea del periódico. Comenzamos el periódico tipo usando un mimeógrafo en aquellos tiempos, y hacíamos 1500 copias y los repartíamos en la zona urbana del pueblo, y así fuimos evolucionando. Después hicimos tamaño revista, después hicimos el periódico tabloide, hasta el momento como ha estado evolucionando en estos 48 años como la voz del sureste de Puerto Rico. Chito, ¿y cómo surge el nombre de La Esquina? Bueno, cuando comenzamos a analizar con mi primo José Orlando Rivera y este servidor,
comenzamos a plantearnos qué nombre podíamos ponerle al periódico. Entonces habíamos discutido que era ponerle un nombre que sonara femenino, La Esquina, porque en ese año también las Naciones Unidas había declarado el Año Internacional de la Mujer. Y entonces decidimos La Esquina. ¿Por qué? Porque La Esquina surge en los comentarios, se convierte en noticia o era meramente un humor. Y entonces pues estamos en la esquina sureste de Puerto Rico. Maunabo está ubicado, como si ustedes miran el mapa de Puerto Rico, y donde es prácticamente un pueblo isla dentro de la isla, pues tiene dos cadenas de montaña que terminan en el mar, que lo atrapan topográficamente, y eso ha ejercido un aprisionamiento topográfico de este pueblo. Yo sé que Estoribán tiene una serie de retos porque Estoribán ha acogido el periódico en un momento de transición, y me voy a explicar. Y es que ustedes saben que antes pues los rotativos se imprimían en papel, pero hay una transición, ya tenemos otro tipo de información, tenemos otro tipo de medios de cómo trasciende la noticia. Y entonces me gustaría, Iván, que me explicara cómo ha trascendido el periódico digitalmente y cómo ustedes trabajan actualmente. Mira, en los pasados 17 años, como toda tecnología, hay un avance, y este avance se traduce básicamente, número uno, en la forma de montar el periódico, los programas que se utilizan. Antes se utilizaba el programa PageMaker, ahora se utiliza el programa InDesign con las últimas versiones. También fuimos el primer periódico en nuestra zona, el primer periódico regional en imprimir full color. Ya nosotros hace varios años no tenemos páginas en blanco y negro, sino que todas nuestras páginas son a color. Que son. Pues mira, Iván y Chito, yo me gustaría que me dieran un tour por ahí más o menos y conozcamos a uno que otro de este equipo de la esquina. Claro que sí. Así que vamos a movernos allá. Esta es la gerente de venta, el área de contabilidad. Saludos, Wanda, por ahí. Ella es mi esposa, Soreli Rivera. Saludos ella por es ahí. Esa es la jefa. Sí, esa es la jefa, esa es la que corre todo aquí en el periódico, y aparte de que ella está, aparte de encargada de la oficina, ella también dirige lo que es el área de montaje. Y todo lo relacionado con el tráfico también, que eso es un tema importante, el contacto con agencias de publicidad, con clientes y confirmaciones de artes. Bueno, O sea que esto, estamos hablando de que es un equipo, pero también es una familia. somos una familia. Mira, acá está nuestra correctora, la profesora Nilda Moncló, mira que está aquí. Nilda. Explíqueme ahí, Nilda, que usted hace ahí, porque yo la veo haciendo unos detalles, corrigiendo. Bueno, aquí yo tengo que leer todos los textos y ver los errores que tiene y corregirlos para que el periódico mío sea de lo mejor. Muy bien, muy importante. Muchas gracias, Nilda. Se me cuida. Siempre. Mira, ella es Wanda Ortiz. Aquí los medios Sí, la vimos por ahí. mira, los medios de comunicación importantes se regalan, no se venden. Así que básicamente vivimos del auspicio del comercio local y también del comercio nacional. Para eso es la interacción entre el departamento de ventas con los comerciantes locales de toda la región, pero también con el contacto de las agencias de publicidad. Y esta que está aquí es la encargada de esa área, y gracias al Señor, ¿no? Como le digo, estoy bien orgulloso de conocer personas, ¿verdad?, de este calibre que hagan esto todavía, porque esto no es fácil. La verdad que ellos tienen que estar en constante comunicación con otras personas, que su trabajo, le digo, es un trabajo en equipo. Y yo exhorto a que las personas pues los patrocinen y vean este tipo de periódico como algo que trasciende, algo más allá, y que los apoyen. Que si usted tiene un anuncito, mire, anúnciese aquí con la esquina. Si usted tiene su deal o un negocito, mire, llámelo. Vamos a dejarle los números por ahí para que... Se pueden comunicar con nosotros al 787-861-3305, 861-4329. En las redes sociales, buscarnos por www.laesquina.com. En Facebook nos encuentra como Periódico La Esquina. También estamos ahora en YouTube. Todos los lunes tenemos un programa a las 7 de la noche informando. Mira qué bien. Desde La Esquina, que también pueden sintonizarnos y ver ahí todo lo que está ocurriendo, las últimas noticias del sureste de Puerto Rico. Las discutimos a través de un panel de análisis con los protagonistas de la noticia en vivo todos los lunes a las 7 de la noche, informando desde La Esquina. Chito tiene muchas camisas. Chito, aparte de ser el fundador de este periódico, Chito es servidor público, Chito es vicepresidente del Comité Pro Desarrollo de Maunabo, Chito es un líder cívico en nuestro pueblo, fue homenajeado en estos días por los masones de Puerto Rico. En fin, tenemos aquí una gloria que llena de orgullo
a nuestro pueblo de Maunabo y lo tenemos, miren, para nuestro disfrute y que se ha convertido en un historiador también porque fueron 32 años escribiendo la historia de nuestro pueblo a través del periódico La Esquina, trabajando con El Vocero, trabajando con El Mundo, inclusive siendo corresponsal de varios medios regionales en radio, así que Chito, esto es una enciclopedia viviente aquí al lado. Bueno, mi gente, y ya culminamos aquí en el periódico La Esquina, el periódico del sureste y el corazón del pueblo. Lo importante de este periódico es el servicio que le da a la comunidad y acuérdense, ellos cubren el área sureste. Ellos están ubicados en Maunabo, pero ellos cubren toda esta área sureste, así que vamos a patrocinar a esta gente que están haciendo cosas bien chéveres. Bueno, Chito, ¿para dónde vamos ahora? Pues vamos ahora para el restaurante Paisaje Curé, que está allá en el sector California de Maunabo, allí en el Cabo Malapascua, entre Maunabo y Patilla. Me dicen que ahí se come bien bueno. Así que... ¿Y este restaurante lleva mucho tiempo ahí? Sí, esto es una tradición lo creó, el que vamos a conocer es Alvin Curé, que es el que lo está operando, lo creó su padre con su esposa. Y él pues ha seguido la tradición con mucho esmero, con mucho amor. Y es un lugar encantador, la belleza escénica y los servicios son muy buenos, la comida es muy buena. Me dicen que cocinan espectacular. Sí, hacen una comida espectacular de buena calidad y él es también una persona bien identificada con las causas de Maunabo y siempre tiene un corazón muy noble. Mira, Chito, yo te pregunto algo importante para mí. ¿Ahí venden café? Sí, hay café. Eso es importante. Vamos a ver ahí, te puedo alinear. Mira, aquí me voy a alinear. Mira, aquí estamos llegando. Estoy loco por probar la comida, miren las facilidades, pero lo mejor de todo, me dicen que tiene una vista pero bellísima. Vamos a entrar por aquí para que vean. Miren aquí esta área y qué chévere. Bueno, mi gente, y vamos entrando aquí al Paisaje Curé, que se ve brutal, el lugar está bien bonito. Miren, este es el área de la barra y donde tú ordenas, pero las facilidades están bien chéveres, no pueden apreciar ahí. Entonces me llamó la atención algo, y es que al otro lado ellos tienen otro negocio que es informal, ¿verdad? Si te quieres con un pastelillito, tomarte una cervecita, refresco, es algo más informal. Miren esta vista, mi gente. Bueno, mi gente, yo pedí unos chicharrones de pollo, me fui humilde, con arrocito de habichuela y entonces me traen una ensaladita. Y le voy a preguntar aquí a Chito, ¿qué tú pediste? Yo pedí un filete de enero con tostones y ensalada y salsa criolla. Tú te fuiste fino ahí. No, porque yo no sé pico. Esa salsa criolla de aquí es sabrosa. Bien buena. Yo los días vino, me dieron un bowl grande y me lo bebí como una sopa. No, pues sabes una cosa, yo voy a pedirle esa salsa también. Sí, queda Y buena. la quiero probar porque me dicen que es riquísima. Riquísima esa salsa criolla ahí con pimiento y cebolla. Mira, y Chito, de verdad que la vista aquí, chico, me tiene... Es espectacular. Esto está precioso aquí. Sí, está precioso y hoy el mar está como un plato. De verdad Sí, que- porque el mar aquí es de alta energía. Y hoy Está lindo, un lindo. plato. Esto es espectacular. Mira, vamos a conocer en unos momentos, él está ya en preparativo, pero vamos a conocer al propietario, que es Alvin Curé, y nos va a hablar un poquito del concepto de restaurante. Pero mi gente, la vista que esto tiene vale un montón, de verdad que yo ahorita voy a hacer lo que siempre digo, me voy a tomar un cafecito mirando para allá abajo, porque la vista está espectacular. Señor Alvin Curé, miren, Ave María, mira que hermano, miren la presentación, qué bonita está. Saludos Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermano? Bienvenido a Paisaje Curé. Mira cómo yo acabo de conocer aquí al señor Curé. Le estrecho la mano, pero primero me dio la comida ahí. Saludos, Chito, ¿cómo estás? Gracias por venir. Paisaje Curé es un restaurante que lleva aquí desde el 1987, fundado por mi mamá, Carmen de Velázquez, y mi papá, Luis Álvarez Collazo. Este es un restaurante de una tradición familiar ya. Esto empezó
un kiosquito y ya gracias a Dios pues hemos ido expandiendo y haciendo otras cosas diferentes dentro de lo que cabe. Es algo de Maunabo, es un restaurante de Maunabo que cuando tú vas a la escuela de Maunabo, como dice Chico, mira, disculpa, paisajes por él. Yo digo, o sea, que es algo, un ícono de Maunabo, un restaurante ya que está a nivel isla, está bastante reconocido y aparte de Puerto Rico, la diáspora. Esto es aquí, cuando estamos en la costa, tenemos lo que es pescado, chuñantero, filete de pescado, tenemos churrasco que no come carne, tenemos pechuga rellena de jamón y queso, tenemos pechuga rellena de yuca, de amarillo, diferente. Era un menú bien variado. Sí, un menú bastante demasiado. Inclusive también queda un menú para las personas que no son que son vegetarianas también. Hay un menú para todo tipo de público. Mira qué chévere. Ven acá y dime los días que tú estás aquí. Ángel, abrimos todos los días. Abrimos de lunes a domingo, desde las 11 de la mañana en el restaurante hasta las 8 de la noche. Y en el kiosquito abrimos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso te iba a preguntar porque me llamó la atención que tienes acá el restaurante formal, pero al lado vi un kiosco, lo más chévere, ¿verdad? Se ve lo más curioso. Cuéntame de eso. Pues eso de lo que te quiero decir, esa es la tradición familiar. Paisajes Curia comenzó vendiendo frituras, pastelillos, y nos hemos quedado con esa tradición aún todavía. Aparte de que tenemos el restaurante, tenemos lo que es la fritura, seguimos con los pastelillos, seguimos con las alcapurrias, con los rellenos, ¿sabes? Con toda esa, como comenzamos, hemos seguido, pero hemos expandido lo que es el menú. Y a la gente que viene a Puerto Rico a pie, que no le gusta eso de la alcapurria ni nada. Chacho, vengan para acá. Estoy probando los chicharrones de pollo y están riquísimos. Está riquísimo. De mami, la cocina de mami y de la abuela. Esa bicholita tiene ese saborcito y la salsa está de hecho, así que tienes que venir para acá, la verdad que está bien buena. Ángel, de toda la comida, aquí está el café de Paisajes Curia. O sea que si la gente, la comida está espectacular y él está diciendo que el café está bueno. Vamos a ver si es verdad, porque usted sabe que yo primero verifico, pero huele bien, ¿sabes? Vamos a echarle aquí, miren, azúcar. Ay, María. Esto es vida. Vamos aquí el proceso. Mira, el cura está ahí pendiente, mira. Él va a él. Dice que vamos a ver por aquí, mi gente. Vamos por este café. Ay, María. Gente, usted sabe que siempre yo digo que tomarse un cafecito bien rico. Miren la vista que yo tengo ahí. Miren la vista que tiene aquí Cure. Es que ustedes tienen que venir aquí, miren qué chulería, miren. Y allá lo dejo. Cure, yo quiero que todos me hablen de algo. Y es que de aquí podemos divisar el faro Punta Tuna. Entonces quiero que vamos allá para que me muestre. Pues mira, de aquí sí, vamos a ver lo que es el faro Punta Tuna. Vamos allá, vamos a caminar por ahí. También se ve Vieques. Ajá. Vamos a ver esto, espérate. Es la isla del faro Punta Tuna de Maunabo. Y atrás del faro de Maunabo se ve la isla de Vieques. Se puede apreciar Vieques. Se puede apreciar Vieques. Entonces vi algo curioso y es el techo. Miren aquí el techo del negocio. Él tiene ahí unas estampas y tienen ahí, miren qué chévere. O sea que está bien ambientado para que usted pues la pase bien aquí. O sea, sí. Mira, pues nos encontramos unos turistas. Son turistas, son de aquí, pero vivían en los Estados Unidos. Y tenemos por aquí a quién. Holly Lebron. Oye, bro, y me dices que eres de aquí natural de Maunabo, pero estabas viviendo en los Estados Unidos. Natural de Maunabo, del barrio Tumbao, y viví 17 años en Estados Unidos, en Florida. Ok. Me acabo de retirar temprano, no tengo 62 años todavía. Eso es importante, importante. Y regresé aquí a mi punto de partida. Ya estoy compartiendo con mis amigas panameñas. Ok, saludos por ahí. De la tierra de Rubén Blades. Exacto. Muy bueno. Que era Chinchorreal. Ah, ok. Aquí. ¿Qué le ha parecido la isla? Oh, bella. Esta es la cuarta vez que vengo ya. Ok, qué bien. Me encanta, cada vez vengo y conozco más. ¿Y no han comido todavía? Oh, ya comimos. Ya. Riquísimo, riquísimo. Todo rico. Tenemos al amigo por ahí. Comimos y nos llevamos. Mira, sabroso. ¿Cuál es el nombre? Rafael Rosario. Rafael Rosario también, que De Patilla. de Patilla. Y miren la vista que tiene ahí en la parte de atrás, espectacular.
De verdad que está bien chévere. Mire, agradecido, de verdad. Búsquenme ahí Puerto Rico a pie. Pues estamos, se me cuidan. Vamos, estamos. Mira, ahora, ustedes saben que con café se come pan o se come algo. Y mira lo que nos trajo Cure, mira, para castigarnos. Mira, ¿de qué es ese flancito? Ese plan hecho en la casa es un plan de vainilla. De vainilla. Un main. Lo vamos a degustar aquí rapidito. Miren ahí. Venga para acá. Tiene que venir para acá. Bueno, yo estoy tan agradecido, Cure, la verdad que ha sido muy amable. Tienes el lugar es precioso, tienes unas instalaciones preciosas, la comida es espectacular. Agradecido por recibirme aquí, ¿verdad? En tu restaurante. Tremendo negocio, hermano. Gracias a ti, Ángel, gracias por tomarte su tiempo, ¿verdad? Y visitarnos a nosotros. Y mi gente, sigan Puerto Rico a pie. Eso es. Y el amigo Chito nos va a llevar ahora. ¿Dónde es que vamos, Chito? El sombrerito, el Ceja Pandura, ya el tope de la Ceja Pandura. Me dice Chito que hay una vista allí impresionante. Vas a ver todo el valle de Maunabo y vas a ver lo que yo te digo, que Maunabo está como un triángulo con dos cadenas de montaña que terminan en el mar y forman un triángulo, donde dos de las aristas del triángulo son montañas y otra de las aristas del triángulo es el mar Caribe que está al frente, ese que está ahí al frente. Sí, que es impresionante. Esto le dicen el Cabo Malapacua, según la leyenda, es que en uno de los viajes que Cristóbal Colón que hizo cuando llegó a Puerto Rico, era Semana Santa y estuvieron un mal tiempo, y era tiempo de Pascua, domingo de Pascua, y tuvieron un mal tiempo y él dijo, qué mala Pascua, y entonces le pusieron ese nombre, Mala Pascua. Mala Pascua. Mira qué interesante. Y llegamos a la Sierra Pandura, en el sector conocido como el Sombrerito. Y miren qué vista hay aquí. Se ve todo el pueblo de Maunabo. Puedes ver el valle de Maunabo. Pueden ver la Punta Tuna, con el faro Punta Tuna ahí. Pueden ver la Reserva Natural Humedal Punta Tuna. Pueden ver los condominios Villas del Faro. Ahí ven el cejo de Bordaleza. Después ven allá la desembocadura de la Quebrada Arena y el río Maunabo que desembocan allí juntos. Y después hay ese tramo, la playa de California. Y puede ver la punta allá del Cabo Malapacua en la Sierra de Pandura, que es el área donde termina la Sierra de Pandura. Al otro lado está el pueblo de Patilla. Pueden ver todo el pueblo, el poblado de Maunabo completo ahí. Que vas a poder ver las dos puntas. Vas a poder ver Punta Toro, que está al lado de allá, en el este, en el oeste acá, Punta Cabo Malapacua, y en el medio, Punta Tuna. Si tú miras, Maunabo es un triángulo, donde estas dos montañas se unen allá, a la Sierra de Calley, acá, forman la cordillera central y al frente tenemos el Mar Caribe. Okay. Es un trío. Entonces en el medio de ese trío tenemos Punta Tuna, que es donde está el faro. Este era el camino cuando Maunabo fue barrio de Yabucoa en 1902, 1905. Esta era la cajetera que siempre se usó desde la fundación del pueblo de Maunabo, que se subía para el área de Yabucoa. Ok. ¿Y esta carretera por aquí llega una casa o está cerrada? No, llega una antena que hay allá y suben por aquí a darle servicio, ¿ves? Pero es un 4x4 porque no hay forma. Aquí puedes asomarte y ves Punta Toro allí, mira. Sí. Aquello. Allí hay una cueva que le dicen la cueva del pirata que ofreció, la cueva de la loca. Tiene varios nombres. O la cueva de la cantera. Aquella punta que tuve allí que se ve como rocosa. Sí, mi abuelo me cuenta, mi mamá, que había una señora cuando vivíamos ahí, que era, parecía de sus facultades mentales, y vivía y él le iba a llevar comida allí dentro. Okay. Me metió a vivir en esa cueva. Wow. Le decían la cueva de la loca. Estaba con Chito por ahí, dándome una vueltita por un área que le dicen el sombrerito, ¿verdad? Y disfrutando de unas vistas aquí espectaculares. Y me encontré a Chevo y a Gelo. Mira, vamos a conocerlos aquí, suscriptores. Saludos, hermano. Saludos, me alegro conocerte. Qué bueno, Qué bueno. Suscriptores del canal. Bien. Mira, y bajó a pie, subió a pie. Qué bueno, chacho, están disfrutando acá arriba. Espérate. Pregúntale si subió a pie. Esta vez hice un poquito de trampa porque estaba en la guagua. Sí, lo que pasa es que si sube acá a pie hay que dar un reconocimiento.
Chacho, aquí me reciben con un tanque de oxígeno. Sí. Mi gente, visiten a Maunabo. Sí, bueno. Visiten a Maunabo, que se lo van a disfrutar y nunca lo van a olvidar. Eso es así. Precioso, Lugar precioso. precioso. ¿Cómo se iba aquí antes de la No, escuela? aquí los primos. Ajá. La casa de tío Boni. Ok. De aquí de la casa, antes de irse para la escuela, tenían que bajar hasta el otro lado allá a buscar agua en balde Ok. para llenarla acá arriba los otros baldes para entonces irse a la escuela. Eso era nosotros. Esa era la rutina diaria. Nosotros y sin ahí. brea, camino sin brea. Así era la vida. Ahora mira, ahora tenemos brea. Ahora Hay estamos- agua, hay acueducto, hay de todo ahora. Ya, sí. La vida O sea, que fue bajaban por ir para la escuela. Para la a la escuela. escuela, a pie. Y No más había casas guagua. arriba también. Y Sí. bajaban a pie, como Puerto Y Rico. a pie. subían a pie. Eso es así. Sí. Así Así es que la mi vida. gente, Siempre. visiten a Maunabo. Vamos, bendiga, saludos Dios por ahí, los se me bendiga. cuida un montón. Que Gracias. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Vamos. Chévere. Chicos, gracias por eso. Bien. Puerto Rico a pie. Espérate, te tengo que decir. ¿Y cómo es que? Puerto Rico. Puerto Rico, a pie. Puerto Rico, a Eso pie. es. Bien. Bueno, mi gente, y ya culminamos nuestro segundo viaje al precioso pueblo de Maunabo. Y de verdad que tuve un montón de buenas experiencias. La gente aquí es otra cosa. Igual que en toda la isla, pero usted sabe que hay unos lugares que se destacan más que otros. Le quiero dar las gracias pues, nuevamente a Ramón, a Chito Arroyo. Este señor de verdad que se ha ganado mi amistad de una manera genuina, porque es una persona excelente y me ha servido de guía en el pueblo de Maunabo. Y créame, yo le digo que él es el Google, la enciclopedia, porque este caballero se sabe los detalles, fecha, nombre de las personas, tiene una mente privilegiada, ¿sabes? De verdad que admirable. Nada, mi saludo para todo el pueblo de Maunabo, para la gente de Maunabo, los que están aquí en la isla y toda mi gente preciosa que están en la diáspora. Así, un saludo y un abrazo de parte de Puerto Rico a pie. Y será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.